nuevamente y lo que nos corresponde revisar en esta oportunidad es la última presentación en relación a la temática de gobierno y dirección del parto, conducción del parto, y que dice relación directa con la metódica de analgesia y anestesia durante el parto. Los temas que vamos a revisar en relación a esta temática va a ser su definición. Vamos a definir algunos aspectos importantes, los tipos de analgesia, específicamente nos vamos a referir a la analgesia, a la anestesia epidural y el manejo que nos corresponde a nosotros realizar como profesionales que vamos a estar a cargo de controlar a esta paciente. En primer lugar, decir que la analgesia en el parto es una de las principales metódicas que se utiliza en este contexto de gobierno y dirección del parto. Es más, es una de las que de alguna manera determina que se inicie este proceso de conducción, ¿ya? Y lo que se realiza es cumplir con uno de los objetivos de este proceso de conducción, como veíamos en presentaciones anteriores, que tiene que ver con evitar el dolor materno, ¿ya? Por lo tanto, a veces el iniciar la conducción depende directamente de hacer esta intervención, esta metódica de intervención, específicamente porque la mamá no es capaz de controlar en forma espontánea ya el dolor que se produce normalmente en el parto. Y aquí tenemos dos tipos de analgesia a las cuales anestesia que podemos referirnos, ¿ya? La anestesia, analgesia neuroaxial, específicamente lo que dice relación con la anestesia epidural, y la infiltración local, que cada vez se utiliza menos porque cada vez realizamos menos episiotomía, pero también es otra de los anestésicos, analgesia, que se va a utilizar durante este gobierno y dirección. En relación a la analgesia neuroaxial, en primer lugar decir que es un proceso electivo, ¿ya? Se va a administrar a nivel regional, es una anestesia regional, ¿ya? En que con la opción de que se pudiera colocar dosis repetitivas o repetir dosis si es que no se logra con una primera dosis el llegar a la asistencia del parto, ¿ya? Se coloca un catéter, se deja un catéter como una vía venosa, pero está a nivel de la porción epidural, ¿ya? Para seguir administrando en forma fraccionada los medicamentos que se utilizan como anestésicos, ¿ya? De tal manera de que se evite entonces una repetición de una punción, ¿ya? Hay sistemas más sofisticados que incluso hace que la misma paciente, obviamente bajo la evaluación de los profesionales, puede ir administrándose a través de una bomba este tipo de analgesia. En el caso nuestro, fundamentalmente se utiliza un catéter que se deja en la zona para seguir administrando este producto. ¿Cuáles son las drogas que se utilizan? Bueno, en general vamos a tener que hay una combinación de anestésicos, ¿ya? Y analgésicos, ¿ya? Entonces vamos a utilizar como anestésicos los que normalmente se utilizan como anestésicos locales, que es la lidocaína y la bupivacaína, ¿ya? Y como analgésicos derivados de los opioides, el más utilizado es el fentanil o fentanilo. Esta anestesia epidural, a diferencia de lo que se puede reportar o que se ha reportado en forma no con mucho apoyo de referencias de investigación científica, sino que casi solo como una apreciación, ¿ya? Es que se prolongaría la fase de dilatación, y eso no es cierto, es muy por el contrario. El hecho de tener una paciente con una epidural colocada hace que ella esté bastante más tranquila, disminuya la secreción de adrenalina como efecto del dolor
por lo tanto hace que se regularice la dinámica uterina y obviamente el periodo de dilatación fluya en forma más adecuada. De modo que la administración no genera ni alargo ni detención de la fase de dilatación, ni en la parte de la fase de latencia, ni tampoco en la fase activa. ¿Ya? Y obviamente que su administración depende directamente de la paciente. Si la paciente requiere esta analgesia, si la solicita, hay que tomar todas las precauciones y establecer que sea colocada porque ella necesita manejar este dolor. ¿Ya? Ahora, lo que sí se ha visto es que ya que la paciente queda anestesiada aproximadamente desde la mitad de la cintura hacia abajo, muchas veces, o no muchas veces, la mayoría de las veces pierde la sensación de pujo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que podría alargarse en tiempo un poco es el periodo expulsivo. Pero generalmente cuando uno utiliza anestesia epidural también debe recurrir a la conducción oxitóxica. ¿Ya? A veces van de la mano. A veces no es necesario colocar oxitocina porque la dinámica uterina espontánea de la paciente es adecuada, pero la mayoría de las veces no lo es, ¿ya? Porque se ha visto que la anestesia, si bien regula la dinámica uterina, baja un poco la intensidad de esta, ¿ya? Y por lo tanto lo que se debe realizar es en forma simultánea una aceleración oxitóxica, pero no siempre se requiere. ¿Ya? Y por lo tanto, si bien el periodo expulsivo pudiera alargarse un poco, es fundamentalmente porque la madre pierde la sensación de pujar, ¿ya? Debido a que el periné también queda anestesiado, queda con una disminución de su sensibilidad. La infiltración local, por otro lado, la vamos a utilizar solo y exclusivamente en el caso que se realice una episiotomía, previo a realizar la episiotomía, y obviamente también para después hacer la sutura y reconstituir los tejidos del perine. ¿Ya? El uso es obviamente local, es subcutáneo, es exactamente el mismo tipo de anestésico que utiliza el odontólogo, ¿ya? Y por lo tanto permite, por un lado, hacer la incisión, así como reparar los tejidos. Cada vez se utiliza menos esta infiltración local, ya que hay un porcentaje importante de pacientes que llegan al expulsivo ya con una anestesia epidural colocada, por lo tanto la sensibilidad del periné eh, está disminuida y no tiene sensación ni para realizar la episiotomía ni para realizar la sutura de esta. ¿Ya? Y porque además cada vez se hace menos este procedimiento de realizar la episiotomía. ¿Ya? Y si como efecto del expulsivo se generan algunos desgarros en el periné, en ese caso se utiliza infiltración local si es que la usuaria no ha tenido anestesia epidural o si el efecto de esta anestesia ya ha ido pasando y la mujer tiene sensibilidad en el periné, entonces previo a la reparación de estos desgarros se hace esta administración local. Veamos qué es lo que es y cómo se coloca y dónde se accede en el caso de esta anestesia y analgesia neuroaxial, específicamente la anestesia epidural. El concepto de neuroaxial es porque se va a incidir, se va a ir a colocar este anestésico a nivel de el eje neuroaxial, ¿ya? Y por lo tanto se va al espacio epidural. Si ustedes se fijan aquí en el dibujo que tiene en la mano izquierda, el espacio epidural o subdural o subaracnoideo está entre las meninges, ¿ya? Está en paralelo, pero antes de llegar al espacio espinal, al espacio donde fluye el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Este es un espacio virtual. ¿Esto qué significa? Que es un espacio muy pequeñito, mide milímetros, y que se encuentra entre las meninges. Por lo tanto, a través de una aguja, un catéter especial, se accede a este espacio y es ahí donde se administra entonces
este complemento de analgésico y anestésico, ¿ya? Y que estos quedan en ese lugar y por lo tanto lo que hacen es bloquear las terminaciones nerviosas que salen de ese lugar, generalmente es a nivel de L3, L4, ¿ya? Y genera entonces el bloqueo de la transmisión sensorial, ¿ya? Y de las vías dolorosas que salen en ese lugar de la columna y por lo tanto se establece esta sensibilidad aproximadamente de el punto medio entre la cicatriz umbilical y el pubis hacia la sensibilidad se pierde aproximadamente hasta el tercio superior de los muslos, ¿ya? Toda esa zona entonces queda anestesiada. En general las pacientes no pierden la sensibilidad a nivel de las extremidades bajo la rodilla, ¿ya? Sin embargo, no siempre mantienen la posibilidad de seguir en movimiento, ¿ya? Existen varias técnicas para poder hacer esta colocación de esta anestesia y el concepto neuroaxial incorpora como 3 tipos de anestesia en particular: la epidural o peridural, ¿ya? La raquidia o espinal, que esa es la que se utiliza en la cesárea, y ahí el fármaco va al espacio raquídeo, ¿ya? Y una combinada, ¿ya? Una combinada que a veces se utiliza en etapas tempranas del trabajo de parto, cuando la mujer ya en ese periodo no logra manejar el dolor. Y es una especie de colocación de esta combinación de fármacos, ¿ya? En dosis distintas, ¿sí? Entre el espacio raquídeo y el espacio epidural, ¿no? Y obviamente se deja un catéter puesto que permite ir administrando dosis consecutivas. La elección de esta técnica debe ser bastante precisa, ¿ya? En verdad no tiene grandes contraindicaciones, son muy específicas las contraindicaciones que tiene, pero siempre debe existir una evaluación obstétrica previa, ¿ya? De hecho, es solicitada por la mujer para manejar el dolor, pero la indicación es del obstetra, ¿ya? Se debe evaluar la etapa del trabajo de parto en que está, se debe evaluar las condiciones obstétricas que tiene, ¿ya? Sin embargo, la decisión de colocarla siempre va a depender de la solicitud de la mujer, ¿ya? Y además se establece que esta debe ser hecha por un médico especialista, en este caso el anestesista. ¿Cuáles son los objetivos y qué es lo que tenemos en relación de la evidencia y los efectos que esta anestesia y analgesia neuroaxial pudiese generar? Bueno, cuando se utiliza en relación al objetivo, ¿ya? Se va a estar utilizando entonces una metódica en la cual se va a acceder al neuroeje, ¿ya? Y se utiliza para poder regularizar la evolución del trabajo de parto, pero fundamentalmente está dado para bloquear el dolor materno, ¿ya? Sin embargo, los medicamentos no son selectivos, por lo tanto, junto con bloquear el dolor materno también pueden hacer un bloqueo motor, ¿ya? Y de ahí entonces que cuando se utiliza la analgesia, la anestesia epidural, también se utiliza la desaceleración oxitóxica, ¿ya? Porque el uso de acceder a este neuroeje y bloquear la transmisión, este bloqueo de transmisión no es tan selectivo solo para las vías sensitivas del dolor y no las vías motoras. También hay un cierto bloqueo de las vías motoras. Entonces, el objetivo fundamentalmente es promover esta adecuada anestesia para controlar el dolor, pero teniendo claro que también podemos tener algún efecto en relación a la actividad uterina. ¿Qué es lo que hemos encontrado respecto de la evidencia? Como decíamos recién, tenemos diferentes tipos de analgesia en el parto, ¿ya? La analgesia raquídea, que se utiliza específicamente en la cesárea, pero también junto con la peridural tenemos la anestesia combinada,
¿ya? Ambas tienen que ver con el manejo del trabajo de parto, ¿ya? Y se administra a solicitud de la paciente. La diferencia de usar una u otra, la epidural o la combinada, fundamentalmente tiene que ver en el momento del trabajo de parto que ésta se va a utilizar. La combinada generalmente se utiliza en etapas tempranas del trabajo de parto. En cambio, la epidural se administra eh, siempre a petición de la madre, ¿ya? En etapas ya más avanzadas. Y la diferencia también que se puede establecer es que en el caso de la epidural, la madre pierde un poco la posibilidad de movimiento, de movilizarse, por lo que decíamos recién de en qué lugares corporales se genera el efecto, ¿ya? Si bien en la mujer que se coloca una anestesia epidural no debería perder la sensibilidad de las extremidades, sí no le permite tener una movilidad autónoma, ¿ya? En cambio, con la anestesia combinada, esta opción sí que existe, ¿ya? Y además, eh, tenemos que en el caso de la combinada no se pierde tanto la sensibilidad a nivel del perineo y por lo tanto no se genera este posible retraso durante el expulsivo porque la madre pierda la sensibilidad del pujo. ¿Cuáles son los efectos que esta anestesia va a traer? Bueno, obviamente, ya decíamos, no hay efectos sobre la duración del periodo de trabajo parto si es que se mantiene una dinámica adecuada, ¿ya? No hay efectos fisiológicos sobre el feto, ¿ya? En algún minuto se decía que algunos fetos que nacían deprimidos tenían que ver por el uso de la anestesia epidural. Bueno, esto se ha comprobado que no es así, ¿ya? Y por lo tanto no hay efectos negativos sobre la salud fetal, ¿ya? No hay una acción del fármaco a nivel sistémico, ¿ya? Porque esto se coloca en forma, es una anestesia regional, se coloca en una región del neuroaxial donde lo que se hace es bloquear la salida de las terminaciones nerviosas. Por lo tanto, nerviosa es sensitiva al dolor, ¿ya? Por lo tanto, su administración no tendría un efecto sistémico, por lo tanto, los fármacos no pasarían a través de la placenta a generar algún daño a nivel del recién nacido, ¿ya? Entonces, vamos a tener esta anestesia que se coloca en un lugar particular a nivel del neuroeje, que su efecto es regional, se genera una analgésica, una anestesia a nivel de una región corporal, ¿ya? Y que si bien de alguna manera pudiera estar dando un efecto, ¿ya? Sobre el trabajo de parto, eh, desfavorable, que podríamos decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con que incide un poco en la actividad del motor, uno cautela esto a través de la colocación en forma paralela de una conducción o aceleración oxitocina. Veamos ahora cuáles son un poco las precauciones que hay que tener con esta administración. Siempre debe haber una vía venosa permeable, de tal manera que tengamos la opción de incorporar fluido en el momento de la anestesia y obviamente previa a la anestesia. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver que una de las complicaciones, que si bien cada vez es menos frecuente porque se tiene en consideración esta metódica, esta medida de mantener una vía venosa permeable y aportar volumen previo a la colocación de la anestesia, uno de los riesgos es la hipotensión. Ahora, se podrían preguntar ustedes, ¿por qué una anestesia que es regional va a ir a dar un efecto sistémico? Bueno, por lo mismo que dijimos recién, de que este bloqueo neuroaxial va a estar afectando las raíces sensitivas, ¿ya? También va a generar efectos sobre las raíces motoras que salen de esta región neuroaxial, ¿ya? Eh, y también se produce entonces un bloqueo simpático. Y al generarse un bloqueo simpático, eso significa que hay un efecto sistémico, ¿ya? Acuérdense que el sistema simpático actúa en diferentes órganos. Y dentro de esos, ¿ya? El efecto simpático va a actuar a nivel de los vasos, generando entonces un proceso de vasodilatación como de rebote al uso de tanto
los anestésicos como los analgésicos. ¿Ya? Entonces, si bien es una metódica que se utiliza a nivel local, fundamentalmente su efecto es local, puede generar un efecto sistémico que es la hipotensión. De ahí entonces que siempre previo a la colocación debe haber una vía venosa y se debe administrar fluidos. ¿Cuál es la indicación? La indicación es solamente una, el dolor materno. ¿Ya? Por lo tanto, se requiere el manejo de este dolor materno porque el no manejo del dolor materno nos genera más problemas. Por un lado está el dolor como tal para la mujer, pero también está en que ese dolor genera una cantidad enorme de secreción de adrenalina que influye directamente en los procesos de evolución del parto. Decíamos, este debe ser indicada, la anestesia es indicada por médico, el médico obstetra es quien valora todos los antecedentes y la condición de la paciente e indica entonces, previo a una evaluación o un examen obstétrico, la administración. Y obviamente el responsable de colocar esta anestesia es el médico anestesista, tiene que ser colocada por especialista y también debe ser controlada por quien va a asistir el parto. En relación a esta anestesia también, esta inducción anestésica, ¿ya? Como decía, tiene que ser realizada por un profesional especialista y en este caso es el anestesista. ¿Ya? Durante mucha época, hace muchos años atrás, los mismos ginecobstetras administraban la anestesia epidural y por eso que también se generan muchos accidentes. Entonces, el especialista, quien la coloca es el anestesista, quien la indica es el ginecobstetra, quien la controla somos nosotros. Veamos ahora cuáles son las ventajas y las complicaciones de esta anestesia epidural. Bueno, la principal ventaja que se tiene es que con una técnica que no tiene mayores complicaciones, se puede generar una anestesia que puede durar en una paciente con una sola dosis hasta 3 horas, lo cual permite llegar al periodo expulsivo con el mínimo de complicaciones y con una evolución adecuada del trabajo de parto. Como decíamos recién, en la disminución de la técnica de la episiotomía, ¿ya? Y también de los forceps, actualmente no es necesario que esta anestesia sea muy potente a nivel del periné, ¿ya? Por lo tanto no se requieren dosis de refuerzos como para anestesiar en forma importante el periné, ¿ya? Pero también permite que en el caso que en algún minuto por alguna complicación en el expulsivo sea necesario realizar un parto instrumentalizado como es el forceps o realizar una episiotomía, a través del mismo catéter se puede reforzar esta anestesia de acuerdo con las dosis de fármaco que se utilice y orientar esa disminución de la sensibilidad específicamente a nivel del peine. Como decíamos, la técnica que actualmente siempre se deja un catéter, por las razones que ya hemos dicho, también permite ir repitiendo dosis en forma fraccionada si es que la mujer lo requiere porque no se ha llegado al periodo expulsivo. Y dentro de las complicaciones, una de las que se reporta como más frecuente, pero que en verdad no lo es, ¿ya? Y como aparece aquí en color rojo, es la hipotensión, porque controlamos, sabemos que la anestesia puede generar una hipotensión en la madre, ¿ya? Que fundamentalmente, bueno, le genera el problema a ella, pero también genera una disminución de flujo a nivel placentario y por lo tanto oxigenación al feto. Pero como sabemos que eso puede ser un efecto que se produce, lo minimizamos al aportar en forma importante volumen previo al uso de la anestesia, ¿ya? También se ha reportado que la mujer, como efecto de los fármacos que se utilizan, específicamente el fentanil, podría presentar prurito, ¿ya? Ella siente que le pica todo el cuerpo, ¿ya? Un estado nauseoso, ¿ya? Pero esos efectos se minimizan teniendo claro que pueden presentarse y evitando
su presencia específicamente en el caso de la hipotensión. Eventualmente, y en un porcentaje muy bajo, bueno, usted hay un 2%, podría presentarse una cefalea posterior al proceso de la punción. Y eso generalmente ocurre cuando hay accidentes durante la punción, punciones que a veces son muy dificultosas porque no hay una buena cooperación de la mamá, o en pacientes que son muy obesas y el acceso al neuroeje es un poco más complicado. En el procedimiento eventualmente se puede pasar a llevar el ligamento amarillo y la meninge, que hace entonces que se genere una pérdida de líquido cefalorraquídeo, que el resultado y la consecuencia es una cefalea posterior al uso de la anestesia. Esto es más frecuente en el caso de la anestesia raquídea, más que en el caso de la epidural. Por otro lado, decíamos, el objetivo fundamental de esto es aliviar el dolor materno. Por lo tanto, es la madre quien solicita esa anestesia. Y en el caso de nuestro país existe una legislación, podríamos decir así, que tiene que ver con la garantía explícita en salud. Y dentro de las garantías explícitas en salud está que durante el parto la madre tiene el derecho de solicitar una anestesia. Y esta solicitud se debe realizar y se debe cumplir esa solicitud de la madre. Es más, si nos encontramos en un servicio en el cual en el momento que ella está en trabajo de parto y presenta dolor, no existe la opción de un médico anestesista porque no hay horas de anestesista, esa paciente debe ser trasladada a un centro en el cual esta opción esté, porque es un derecho que ella tiene y es un derecho que por ley se le ha otorgado, ¿ya? Por lo tanto, se considera entonces importante que la madre esté informada respecto de esto, ¿ya? Se le dan toda la información respecto de qué es lo que se debe hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, ¿ya? Eh, y la idea es colocarla generalmente mientras más avanzado esté el trabajo de parto, ¿ya? Si bien la madre tiene que solicitarlo, ¿ya? Uno no puede negárselo, también se utilizan una serie de otras medidas no farmacológicas para llegar a colocar la anestesia en un trabajo de parto que ya está instalado, ¿ya? Generalmente se habla ojalá sobre los 5 centímetros y lo más óptimo es a los 7 centímetros colocar esta anestesia cuando la madre lo solicita. Ahora, sin embargo, si lo solicita antes porque no puede manejar el dolor, igual se tiene que administrar esta anestesia, considerando obviamente todos los riesgos y beneficios que tiene. Por lo tanto, un elemento importante que a nosotros nos corresponde como matrona en el trabajo parto es que siempre esta paciente que solicita la anestesia, ella firme el consentimiento informado, ¿ya? Eso nos coloca en una situación en la cual nosotros podemos constatar que la madre solicitó la anestesia y que firmó ese consentimiento y por lo tanto está informada de en qué consiste el procedimiento, por qué se va a realizar y cuáles son los riesgos y los beneficios, ¿ya? Así como también debe firmar que ella no quiere esa anestesia. Esa decisión también debe respetarse. Pero hay indicaciones que en general se tratan de cumplir, además de la solicitud de la madre, eh, para que se coloque esta anestesia. Una de esas indicaciones es, por ejemplo, gestantes que son primigestas menores de 16 años, ¿ya? En general, ellas sienten más dolor, hay más miedo, hay más situaciones alrededor del mismo parto que hacen entonces necesario tener una paciente más calmada, que tenga una experiencia positiva del proceso. Otra indicación son algunas patologías, ¿ya? Que necesitan un manejo obstétrico, que por ejemplo no podemos alargarnos en el trabajo de parto 16 horas, 20 horas, ¿ya? Porque su salud no lo permite, como es el caso de las preeclampsias, ¿ya? O de la eclampsia o alguna otra patología importante. Y también
Hay una indicación respecto también de las cardiopatías. Las mujeres cardiópatas no pueden tener trabajos de parto muy prolongados, ni tampoco un expulsivo prolongado. Cuando tenemos pacientes que cursan alguna enfermedad psiquiátrica, también es importante mantenerlas sin dolor y calmadas durante este proceso. Entonces, hay algunas indicaciones médicas que son precisas para colocar la anestesia, pero quien determina la colocación de esta es la solicitud de la madre. Por lo tanto, que exista un consentimiento informado, firmado por parte de ella. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? En verdad son muy pocas, ¿ya? Y son contraindicaciones en verdad absolutas, ya que en estos casos no se podría colocar. Obviamente que la primera de todas es el rechazo de la paciente. Si la paciente dice que ella no quiere una anestesia, no se coloca, salvo que haya una indicación médica, ya, perentoria, por ejemplo, una preeclampsia que esté complicada, que hace necesario que ese trabajo de parto no se prolongue y que la mejor vía del parto es la vagina. ¿Ya? Cuando hay trastorno de la coagulación, ¿por qué? Porque se accede al eje axial y dentro de este acceso siempre existe la posibilidad de pasar a llevar vasitos, ¿ya? Microcirculación. Y eso puede dejar que se empiece a presentar una suerte de un hematoma, ¿ya? Si es que no hay un proceso de coagulación adecuado, ¿ya? Entonces, las coagulopatías o trastornos de la coagulación también son una contraindicación absoluta, ¿ya? Porque complejizan el proceso y obviamente generan problemas durante la administración y posterior a ella. Las plaquetopenias, ¿ya? Por lo tanto, en toda paciente que tenemos sospecha de una plaquetopenia, siempre se tiene que tener una valoración de esta, por lo menos de un periodo no más allá de 2 horas previo a colocar la anestesia. Es decir, debe existir una valoración, un examen que nos dé cuenta de cuál es el recuento plaquetario que la paciente tiene. Tratamientos con anticoagulantes, ¿ya? Tampoco podrían utilizarse en esas pacientes. Una paciente con un shock hipovolémico, ya decíamos que la anestesia eventualmente puede producir una hipotensión si es que nosotros no hacemos el manejo de fluidos previo. Pero si además esta paciente está hipovolémica, obviamente que el cuadro de hipotensión va a estar y por más fluidos que nosotros coloquemos no es adecuado en ese contexto colocar la anestesia epidural. Que existan zonas de infección a nivel de L3, L4, L5, que es donde se coloca, ¿ya? O que la paciente relate que ella es alérgica a alguno de los medicamentos que normalmente se utilizan, lidocaína o el mismo fentanilo. En esos casos, entonces, hay contraindicación de la colocación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este manejo? Que es lo que nos corresponde a nosotros. Y en este manejo nosotros tenemos un actuar antes de la anestesia, durante la anestesia y posterior a la anestesia. Previo a la colocación de la anestesia, como ya lo hemos dicho, para evitar este efecto de rebote de hipotensión que se puede dar, siempre vamos a administrar fluidos, suero fisiológico o suero Ringer, al menos 500 cc. Tenemos que tener claridad que a esta mujer ese volumen se le ha aportado, porque como va a haber una vasodilatación, lo que nosotros aportamos volumen y así, aunque haya esta vasodilatación, no se produce el efecto de hipotensión. También tenemos que tener un control o un conocimiento previo de obviamente cuáles son sus signos vitales, específicamente la presión arterial, de cómo han evolucionado los latidos cardíacos fetales, cómo están y también cómo está la dinámica, porque recuerden que la anestesia eventualmente podría generar una disminución en la intensidad o duración de la contracción y en su frecuencia. Por lo tanto, tenemos que tener claro que en ese caso sí o sí vamos a tener que iniciar una aceleración oxitóxica. O también tener claro que esta paciente tiene una dinámica uterina importante, ¿ya? De hecho, muchas veces la indicación de la anestesia es porque la paciente tiene una polisistolía, es decir, más de 6 contracciones en 10 minutos. Y con la anestesia esto se regulariza y disminuye. Eso es previo, a la colocación. Durante la colocación es importante asegurarnos que la vía venosa siempre esté permeable, ¿ya? Recordemos que es una paciente que está con dolor, está inquieta, por lo tanto,
se moviliza su extremidad y eventualmente la vía puede traspasarse y necesitamos que el fluido el suero esté perfundiendo para evitar este efecto de rebote de la hipotensión. Entonces, siempre asegurarnos que la vía venosa esté permeable y que no exista opción de que se salga o se produzca una traspasación del líquido que no ingrese a la vía vascular. Y obviamente solicitar la cooperación de la paciente, pero tener claro que a veces el dolor es tan difícil de manejar que la paciente, uno podría decir, esta paciente no coopera, pero también hay que considerar el dolor que está teniendo. Entonces, favorecer que esta paciente esté inmóvil, no se mueva durante el proceso de la administración, porque se va a acceder a un lugar que, como yo les decía, es virtual. Por lo tanto, si bien la técnica es fácil para los anestesistas, no es una técnica exenta de riesgo. Y si el espacio al cual se accede solo tiene una dimensión de milímetros, ¿ya? El llegar a ese espacio es más fácil, por lo tanto el anestesista es muy cauteloso cuando va incorporando el trocar, la aguja que tiene que llegar a este espacio epidural, ¿ya? Y en esa situación cualquier movimiento que haga la madre puede llevarlo a un error. Entonces es importante que nosotros estemos ahí cautelando que esta mujer no se mueva ya en el momento en que se está accediendo al neuroeje. ¿Cuál es ahora el control y el manejo? Bueno, en el control y el manejo vamos a tener que cautelar tres cosas fundamentales. Primero, una vez terminada de colocar la anestesia y que se deje el catéter, ya decirle a la madre que la idea es que no haya una presión sobre este catéter y ella no genere movimientos que hagan que este catéter se salga del lugar de donde quedó, porque posteriormente, si se necesita otra dosis, la idea es colocarla a través de este catéter y no eh, hacer una nueva punción. Por lo tanto, la usuaria se debe dejar en una posición semifoble. La idea es que tampoco ya esté en decúbito dorsal, porque recuerden que eso genera una disminución del gasto cardíaco, va a incidir en el flujo hacia la placenta y también nos va a generar problemas con la presión. Entonces, la posición es semifoble. Nosotros una vez que termine el procedimiento del anestesista, colocamos a la paciente en semifoble. Acto seguido, se debe hacer un control inmediato de los latidos cardíacos fetales con monitorización cardiofetal. Estas pacientes siempre van a estar monitorizadas, ¿ya? Por todos los riesgos que se pueden presentar. Y un control seriado de los signos vitales, presión arterial, pulso y saturación de oxígeno. Eso se hace en forma inmediata una vez que posicionamos adecuadamente a la paciente. Y después nosotros tenemos que seguir controlando por un lado el dolor, si esta anestesia fue adecuada, ¿ya? Por lo tanto el grado de sensibilidad que la paciente tiene, ¿ya? La idea es que este grado de sensibilidad nunca debe sobrepasar el límite de la cicatriz umbilical, asegurarnos que está teniendo ese efecto regional, es decir, a nivel del abdomen, a nivel de los muslos, en su tercio superior. Y también tener claro que debemos pesquisar si hay este efecto de rebote de la hipotensión. Entonces se establece un control seriado de presión arterial durante los primeros 15 minutos cada 5 minutos. Pero sabemos que el efecto máximo de, este, de este posible efecto de rebote de hipotensión se va a alcanzar cuando esta anestesia alcance su valor constante o su nivel constante, y eso es más o menos entre los 15 a los 20 minutos. Entonces instauramos primero un control seriado los primeros 15 minutos cada 5 minutos y después un control a los 20 minutos. Y posteriormente vamos a ir haciendo controles a los 30 minutos, ¿ya? De todos estos parámetros. Entonces, de esta manera nosotros vamos controlando y también vamos manejando esta metódica que corresponde al gobierno y dirección del parto. ¿Qué otras cosas tenemos que ir controlando? Bueno, sabemos que eventualmente pudiese existir una disminución de la dinámica, entonces hay que hacer un control manual de la dinámica para ver su frecuencia, su duración, su intensidad, ¿ya? Entonces, una vez que se coloca la anestesia a los 15 minutos, ¿ya? Una vez que hemos controlado los parámetros de los signos vitales,
la frecuencia fetal, hacemos un control de la dinámica uterina para ver si ha habido un efecto o algún efecto de tipo motor y si es necesario entonces solicitar la conducción oxitocina, considerando que tenemos un tiempo de efecto de la anestesia y por lo tanto en ese periodo tenemos que tener un motor que permita la evolución adecuada y llegar al periodo expulsivo. También es importante recordar que la paciente va a perder la sensación de pujo, entonces ella no nos va a decir, señorita, tengo sensación de pujar o siento un peso en el perine. ¿Ya? Por lo tanto, también uno tiene que estar valorando cómo están las características de ese perine, ¿ya? Si está bombado, si hay mayor cantidad de secreciones, etc. Y por lo tanto, entonces, junto con el control de la dinámica uterina, evaluamos las pérdidas vaginales, ¿ya? Evaluamos los latidos cardíacos fetales, ¿ya? Y dependiendo de las condiciones en que se colocó, las condiciones obstétricas que tenía la señora cuando se decidió colocar la anestesia, dependiendo de la paridad y cómo haya sido el progreso del trabajo parto previo a la anestesia, nosotros decidimos si es necesario evaluar a través de un tacto vaginal para ver si este proceso del trabajo parto ha ido progresando, si la señora ya está con dilatación completa, ¿ya? Si ha ido avanzando y progresando el periodo de dilatación. Entonces, son los controles que nosotros vamos a instaurar con esta señora y que vamos a ir haciéndolo desde el punto de vista del control de los signos vitales y de la dinámica y de la evaluación de los latidos cada 30 minutos. Y la evaluación del progreso de la hidratación, es decir, evaluar a través del tacto vaginal, eso va a ir haciéndolo de acuerdo a el momento en que se colocó la anestesia, los antecedentes de la paciente, específicamente respecto a su paridad, y la evolución que había tenido previamente a la anestesia y el trabajo de parto. Porque va a ser necesario definir en qué momento la señora ya termina su periodo de dilatación y comienza su periodo expulsivo. Tener presente también que esta anestesia tiene un periodo de tiempo en que es efectiva, se habla aproximadamente de 2 horas y media, 3 horas, y que el objetivo que nos llevó a colocarla es evitar el dolor materno. Por lo tanto, en la medida que progrese el tiempo, la paciente va a ir teniendo mayor sensibilidad, ¿ya? Y va a poder ir empezando a tener dolor. Y la idea es que no sienta dolor, es decir, la idea de colocar una segunda dosis no es esperar que la señora ya no aguante el dolor para colocársela, sino que cuando ella ya empieza a tener sensibilidad y vemos que nos falta todavía su buen tiempo para llegar al periodo expulsivo y ella ya está teniendo sensación dolorosa mínima, en ese minuto a nosotros nos corresponde solicitar una segunda dosis o una tercera dosis, ¿ya? Eventualmente, previo a esta administración de esta dosis, ya la señora no va a tener que ser sometida a una punción, sino que se va a administrar por el catéter. Hay que hacer una evaluación obstétrica, ¿ya? Y definir si es adecuado colocar esa segunda dosis o si definitivamente este trabajo de parto no avanza y por lo tanto no tiene sentido colocar una segunda dosis porque hay que terminar el embarazo no por la vía vaginal. Bueno, les agradezco la atención. Con esto hemos revisado prácticamente las 3 técnicas o metódicas que se utilizan para el gobierno de dirección del parto, ¿ya? La rotura artificial de membrana, la aceleración oxitótica y la analgesia epidural. Eh, Hemos revisado en forma bastante sucinta, ¿ya? Lo importante es que si tienen dudas consulten a través del foro y revisen la bibliografía que hemos presentado en todas las diapositivas, en todas las presentaciones y que también se las coloco en esta última. Gracias.